Bueno, señores, ya estamos en la audiencia de este tribunal de la tarde, ¿verdad? La esencia de este espacio de un tribunal. Y vamos a sentar a Enrique Vallejo Carib, un profesional del derecho, amigo de este espacio, y vamos a conocer su visión acerca de esta controversia que ha generado el resultado del pasado proceso electoral, en la cual indican algunas teorías de que Leonel Fernández tiene la posibilidad de presentarse como candidato en otra organización política, a pesar de lo establecido por el artículo 134 de la nueva ley electoral. Enrique, bienvenido a este Tribunal de la Tarde. Mucho gusto. Gracias por la oportunidad brindada. Gracias por la invitación que nos ha presentado a ambos. Bueno, Enrique, estamos viendo que estás preparado, con la ley. Hay ahora mismo una situación que pudiéramos llamarle un debate jurídico electoral en la República Dominicana, puesto que, aunque hay informaciones de que el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, pudiera estar preparando sus maletas para marcharse definitivamente del Partido de la Liberación Dominicana, otros dicen que no, y hay otros que dicen, sobre todo expertos en derecho electoral, que el expresidente pudiera ir como candidato a la presidencia de la República, tanto de manera independiente como por otra organización política. Ahora, nosotros quisiéramos preguntarte a ti, que eres experto en esta materia, real y efectivamente, ¿cuál es el bajadero jurídico que pudiese tener y qué explicaciones establece la materia electoral en este sentido? Bien, mira, primero que todo, aquí hay dos vertientes. Vertiente número uno, que es la vertiente política, y vertiente número dos, que es la vertiente jurídica. En cuanto a la vertiente política, es una decisión que el profesor Fernández tiene que tomar, tiene que meditar, tiene que sopesar bajo su conveniencia y bajo la conveniencia a futuro. En primer aspecto. Ahora, en cuanto al aspecto jurídico, que es el aspecto legal, que es el que hemos venido estudiando desde principios de año, desde el momento en el que el instrumento de la ley de partido político entró en vigencia, al igual que la ley de régimen electoral, nosotros hemos llegado a conclusiones que son conclusiones que se encuentran plasmadas en la misma ley, que en principio podemos decir que de un análisis a vuelo de pájaro se desprenden las conclusiones, pero hay que ser un poquito acucioso para poder entender al legislador. Y en un momento le voy a explicar inmediatamente cuál es las conclusiones jurídicas a las que hemos llegado. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos dos instrumentos jurídicos, que son dos instrumentos jurídicos dentro de una esfera que es la esfera electoral. La ley de partido y la ley de régimen electoral. La ley de partidos y la ley de régimen electoral. Con ocasión a cada una de estas leyes, ustedes van a encontrar en la disyuntiva de las cuestionantes que se presentan, y es: tú vas a encontrar una persona que te presentan y te van a decir, no, por la ley de partido no se puede porque te lo prohíbe el artículo 49.4. Y otras personas tú vas a encontrar que te van a decir, no, por la ley de régimen electoral tampoco se puede porque te lo prohíbe el artículo 135. Al momento de analizar cada uno de estos articulados, es preciso que nosotros delimitemos cuál es la esencia de la ley, cuál es el objeto de la ley. No voy a entrar a leerlo porque voy a leer específicamente lo que nos va a llamar la atención y nos interesa. Pero si ustedes leen los artículos 1 de ambas disposiciones legales, ustedes van a delimitar cuál es el alcance de cada disposición legal. Tú te vas a encontrar que la ley de partido político trae consigo un objeto muy específico y delimitado. El objeto de la ley de partido político es la creación, formación, estructuración de un partido político, cómo crear su personalidad jurídica. Funcionamiento, etcétera, etcétera. Funcionamiento, el engranaje interno del partido, y dentro de ese engranaje interno del partido te establece la metodología de cómo los partidos seleccionan sus candidatos. Y te habla de la metodología de primaria, convención de delegados, etcétera, 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 que ya lo sabemos. Transfugismo, etcétera. La de transfugismo, y ahí entra la ley de régimen electoral. Entonces, ¿qué pasa? La ley de partido político cumple su objeto y termina su objeto con la escogencia del candidato. Tú te vas a encontrar con la ley de régimen electoral que entra a arar un camino hacia las contiendas electorales a nivel nacional, o sea, las elecciones. Y tú te vas a encontrar en el objeto de la ley de régimen electoral muy diferente al objeto de la ley de partido político, que te dice, el artículo 1 de la ley de régimen electoral, el objeto: la presente ley orgánica de régimen electoral regula lo relativo al ejercicio del derecho de ciudadanía de elegir y ser elegibles, el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Legislativo,
y las elecciones de autoridades municipales. Muy diferente a la ley de partido político. Sí. Ahora bien, antes de entrar a determinar la intríngulis de estos articulados en las dos disposiciones legales, es preciso que nosotros determinemos, porque la cuestionante principal venía porque la gente estaba confundiendo lo que era un precandidato con un candidato y un candidato con un precandidato. A tales efectos, el mes pasado, en el mes de septiembre, el Tribunal Superior Electoral emitió la sentencia TCE 056-2019, que precisamente del 9 de septiembre del año 2019, donde en su ratio decidendi, a partir de su página 19, empieza a delimitar y establece una diferencia clara entre lo que es un precandidato y un candidato. Y te dice claramente el Tribunal Constitucional que a su vez el término precandidato hace referencia a todo aquel ciudadano o ciudadana que somete a las actividades proselitistas y de selección a lo interno de un partido, agrupación o movimiento político para optar por uno de los cargos de elección popular. En cambio, dice el Tribunal Superior Electoral, candidato constituye aquel ciudadano o ciudadana que resultó ganador o ganadora durante el proceso de selección de la candidatura a lo interno de una organización política y los representará en las elecciones generales. Número 1. Número 2. Un punto importantísimo que establece la referida sentencia para delimitar las dudas y establece en su página 20, en el artículo 8.13, al final dice, por lo tanto, cuando la normativa electoral se refiere a precandidaturas, de ningún modo es posible inferir que esas reglas y plazos son aplicables a candidaturas y viceversa. O sea, el Tribunal Superior Electoral eliminó esa duda. Ahora, vamos a analizarlo. No, ahí es obvio. Ahí es obvio. Porque tú te encontrabas con gentes que te decían, no, porque cuando el legislador habla de candidatura se está refiriendo a la precandidatura. No, porque el transfugismo de la candidatura es lo mismo que el transfugismo de la precandidatura. Entonces, otras personas que son allegados a nosotros incurrían en la confusión de querer establecer, cuando tú te ibas al artículo 134 de la Ley de Régimen Electoral, establecían, y la leo, transfugismo en las candidaturas. Dicen, las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza por la cual pertenezca el mismo a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación o movimiento político o alianza en el mismo proceso electoral. Ahí es que estamos. Ahí es que estamos. Y ahí que estamos. Y a simple vista, y yo creo que no hay que ser un experto en la materia para determinar que obviamente el espíritu del legislador te está diciendo que si tú fuiste a un proceso interno para postularte a ser nominado como candidato de ese partido, obviamente que si tú perdiste, tú no pudieras estar presentándote por otra organización política porque ya tú fuiste nominado para ser candidato. Tú no fuiste candidato, porque si tú hubieras sido candidato, obviamente que ya las elecciones entonces han pasado. Entonces, ahí es que radica el punto. ¿En qué se entiende por nominado? ¿Ok? Porque esa es la cuestionante del artículo. Lo primero es que no podemos mutilar la ley. La ley hay que leerla en su contenido. Vamos a hacer un paréntesis. Julio Ernesto Martínez Ruiz, es nominado en los premios Casandra para el premio Periodista del Año. Es nominado, no es el periodista del año. Ahora, el certamen en sí es el que va a determinar si Julio Ernesto es el ganador. Obviamente que después de ese certamen, Julio o ganó el proceso o perdió. ¿Me entiendes? Sí, pero eso es en certámenes. Bueno, estamos hablando de un régimen. Ahora yo te voy a analizar lo que dice la ley al respecto. Sí. Porque muchas personas están confundidas. Entonces yo tengo que aclarar al respecto. Lo primero es que la ley no se puede mutilar. Obviamente. Hay que leerla. Y hay un principio general que establece que donde el legislador no puso, no se puede interpretar. Lo que a nivel constitucional tú te vas como el principio de legalidad. La ley establece, aplica para el porvenir, no tiene efecto retroactivo y al efecto lo que no está prohibido está permitido. ¿Cómo nosotros sabemos que se trata de la referida nominación? ¿Cómo se refiere al candidato y electo? Es simple. Lo primero es que el artículo te dice y te lo refiere, transfugismo en la candidatura. Lo segundo es que hay que diferenciar lo que es una propuesta de candidato, lo que es una nominación de candidato, lo que es el candidato, que eso es lo que se confunde. Si tú te lees el artículo 135, que empieza a aclarar la disyuntiva, el artículo 35 te dice, nominación de candidatos. La nominación de los candidatos a cargos electivos que hayan de ser propuestos por un partido político deberá ser hecha por el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes a las elecciones primarias. Aquí te empieza a definir lo que es una nominación de un candidato. Dice, el candidato nominado
es aquel que ha concurrido a unas primarias y ha resultado electo con la mayoría de los votos, número uno. Número dos, cuando tú continúas leyendo la ley a partir de ese articulado, tú te vas a encontrar que el despejo de la duda tú lo vas a tener en el artículo 139, de quién es el nominado. ¿A qué se refiere la ley cuando establece eso? Y el artículo 139 de la ley de régimen electoral establece contenido de propuesta de candidato, porque ya el partido celebra sus internas o establece su metodología, él coge el candidato y ese candidato tú tienes que proponérselo a la Junta. Claro. Porque esa propuesta de candidatura tiene que cumplir con unos requisitos que está establecido en la ley. Si tú no cumples con esos requisitos, te revocan y te echan para atrás esa propuesta de candidatura. Por eso se llama propuesta de candidatura. Sí. Porque tú le propones un candidato y la Junta decide. Ahora bien. No. Vamos por parte. Sí. Previo a eso, hay unos requisitos que está precisamente en la ley de partidos, antes de la propuesta de la Junta Central Electoral, que tú tienes que cumplirlo a lo interno de los partidos políticos. Entonces, cuando tú ya cumples con eso, el partido tiene la potestad de postularte o no postularte. Y ahí es que tú pasas el sedazo si tú estás hábil para ser presentado ante la Junta. La Junta no puede decidir. O sea, si ya, por ejemplo, Gonzalo Castillo y Luis Abinader pasaron el sedazo de la ley de partido que conlleva una prueba antidoping y una serie de requisitos que tú tienes que cumplir como ciudadanos, entonces el partido te acepta, te admite, te lleva al proceso interno y cuando tú eres ya el candidato de ese partido, el partido te postula ante la población mediante el proceso electoral nacional. Entonces, la Junta no puede decirle a los partidos, mire, ya Gonzalo Castillo no califica para ser candidato. No puede. Bueno, según como establece la ley de régimen electoral, ese candidato que ha sido electo por el partido en las primarias es propuesto a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral... Más bien al electorado nacional. Porque Aquí, la Junta es el procedimiento, pero no. la propuesta va a ser ya al país. No, lo establece el artículo 138, te dice, el escrito, presentación de propuestas de candidatos. Se elige el candidato en primarias y tú se lo presentas como una propuesta a la Junta. Esa propuesta debe de cumplir los requisitos del artículo 139, el nombre del partido que sustente. Exacto. Y aquí en el inciso 2 del artículo 139 es que se termina de definir y concretizar qué se entiende por la nominación. Y dice, la fecha o el lugar en que se hubiere celebrado la convención que haya hecho la nominación de los candidatos comprendidos en ella. Sí. Leo de nuevo. La fecha... Es un acto de procedimiento. La fecha o el lugar en que se hubiera celebrado la convención que haya hecho la nominación. Existe una convención, dicha convención, cuando elige a su candidato, lo nomina. El proceso de nominación nace con ocasión de la determinación de candidato por la mayoría de votos. Sí, Enrique, con tu permiso, la producción está haciendo señas. Vamos a hacer una pausa breve para entonces luego esto va a desatar un debate jurídico tremendo. Un debate interesante y en función de lo planteado, las posibilidades que tiene Leonel Fernández de optar jurídicamente por otra organización política o, si es como plantean, que tiene que ser un candidato independiente. Bueno, posibles alternativas de Leonel Fernández en términos jurídicos, tomando en cuenta de que ya la Junta proclamó un candidato en el PLD. ¿Será candidato independiente? ¿Puede optar por otra organización política? Enrique. Sí. Para terminar el punto acerca de la disyuntiva que se presentaba antes, y ya aclarado que la nominación de candidatos resulta la mayoría de votos que se obtiene por ese precandidato en una convención o en una primaria, eso es lo que define la ley como nominación de candidatos. Entonces, por eso es que cuando yo hablo del artículo 134, sumado a que el título no puede mutilarse, el transfugismo de la candidatura, sumado a la sentencia del Tribunal Superior Electoral que dice que no puede confundirse precandidatura con candidatura, ni los derechos ni las prohibiciones establecidas en la ley uno con otro,
y a la definición expresa del artículo 139.2, es lo que llegamos a las conclusiones de que no solamente el profesor Fernández, todo aquel precandidato que haya concurrido a unas primarias, tanto abiertas como cerradas, y no haya obtenido el triunfo, o sea, no haya sido nominado como candidato, al efecto, tiene la oportunidad de optar por una candidatura por cualquier otra organización política que así lo decida llevar. Pero entonces es que yo ahora me confundo más. Sí. Porque es que entonces tú me estás el diciendo tiempo, que el transfugismo no fue eliminado por la ley de régimen electoral. Entonces tú me estás diciendo a mí que los aspirantes a senadores, a diputados y a alcaldes y a regidores que terciaron... Pero el profesor Jacín puede ser candidato exacto, por San Pedro. Exacto. Entonces, todos los que perdieron, que no alcanzaron la mayoría de votos, como dices tú, a lo interno de su partido, ¿pueden ser candidatos? Yo creo que no. Yomaira Medina, que perdió por San Juan, yo creo que puede irse por otro partido tranquilamente. Y la esencia del legislador... Pero es que eso es transfugismo. Es que no puede ser transfugismo porque lo que viene a sancionar, a prohibir el legislador, y eso es la pregunta que yo le hago a todo el mundo, ¿por qué habría el legislador de prohibirle a un precandidato? Vamos a suponer, a nivel municipal, un precandidato, regidores. ¿Cuántos regidores hay por el distrito? ¿Por qué prohibirle a un precandidato a regidor que ha sido precandidato, que no es candidato, que opte por una candidatura en otro partido? ¿Por qué? No daña. Lo que la ley viene a proteger, viene a curar, viene a prohibir es ese candidato que ya fue electo candidato, nominado como candidato, abandone las filas de ese partido por una conveniencia que puede ofrecerle un partido mayoritario. Es que nadie, absolutamente nadie, que haya ganado un proceso, primero participó en un proceso interno donde tuvo que invertir mucho tiempo, mucho sacrificio y mucho dinero. Entonces, ¿cómo es posible que yo voy a participar invirtiendo mi tiempo, invirtiendo dinero, gané la candidatura y después yo me voy a otro partido? No, yo puedo hacer todo lo contrario. O sea, cuando yo pierdo, lo que a mí hay que cerrarme el paso para castigar el transfugismo es que cuando yo pierdo un proceso electoral en mi partido, yo tenga opción de irme a inscribir por otro. Ese es el transfugismo. El legislador no lo determinó así. Vuelvo y digo, esto es una ley que consagra plazos, que son plazos que precluyen, que son fatales. Por ejemplo, el partido que eligió, como el PLD, ir a primarias abiertas a través de su comité político, que decidieron ir a primarias abiertas, y las primarias abiertas pasaron y eligieron su candidato, ya eso es un plazo de primarias que precluyó, que venció, que pasó. Someter a un partido que ya le pasaron los plazos, a una renuncia de candidato, tener que buscar un candidato nuevo, eso es lo que viene a sancionar y a prohibir la ley. La ley no viene a crear un sistema de atadura a un precandidato que no representa nada al partido. Y te pongo el ejemplo. Vamos a suponer Goyo, que en vez de haber sido... Goyo es el mejor ejemplo. Goyo va a renunciar de su candidatura. No, si tú lo pones en el partido mayoritario, no. Pero vamos a suponer que Goyo le hubiese dado esa pela como se la dio a Sonia Mateo. Pero vamos a suponer que se lo hubiese dado por el PTD. ¿Qué implica? ¿Qué garantiza? Que no venga un partido mayoritario, vamos a suponer PLD o PRM, le diga, mira, ¿cuánto tú invertiste en tu candidatura? Bueno, yo invertí 100 millones de pesos. Pues mira, aquí ten tus 100 millones de pesos. Ten 100 millones de pesos más y aquí 100 millones de pesos más para la candidatura. Esa situación jurídica del minoritario, permíteme, del minoritario al mayoritario, es lo que viene a restringir la ley. Porque que no hay pérdida alguna, aparte de que la ley es muy clara, transfugismo en la candidatura, te define que es una nominación de candidato, te establece los requisitos. El Constitucional ha sido claro en cuanto a eso, que lo voy a leer en un momento. No tiene razón jurídica que no sea más que la afectación causada al partido de Enrique, y tomando en cuenta el tema, porque lástima que ese tiempo, caramba, hacer un debate tan bueno, Enrique. Pero en el tema, con el permiso de Dionisio, en este plazo, es decir, ¿qué tiene que hacer Leonel Fernández o todo aquel que no fue candidato y quiera optar por otro partido? Es decir, tiene que tomar una decisión antes del 27. Sí. Los partidos que aún no han elegido sus candidatos, que son los partidos minoritarios, esos partidos tienen hasta el 27. No solamente los minoritarios, sino aquellos que no se abocaron
al sistema de primarias abiertas o cerradas. Bueno, sí. Digo los minoritarios porque fueron en su mayoría los que no acudieron a la primaria abierta. Los partidos que no fueron a primaria, que optaron por otro método, otra metodología de elección de su candidato, dígase el BIS, el PTI, el PUM, etcétera, etcétera, etcétera. Esos Porque está partidos, el propio PRD y el propio Partido Reformista Social Cristiano. Exactamente. Tienen hasta el 27 para elegir su candidato. Sí. No solamente para el profesor Fernández, sino para cualquier otro precandidato que no haya sido electo en primaria. Tienen la oportunidad de aquí al 27 de ser propuesto como candidato para la candidatura de los niveles que hayan acordado, presidencial, de senadores, diputados, municipal, etcétera. Y esas candidaturas van a ser nominadas por el partido bajo su metodología de la elección. Las convenciones de delegados van a ir allá a votar. Ustedes eligen al profesor Fernández como candidato a la presidencia y levantan. Sí, lo nominamos candidato porque usted obtuvo mayoría de votos aquí. Número uno. Número dos. La disyuntiva que se va a venir a desenvolver va a ser la disyuntiva que se va a presentar cuando ese candidato electo por los partidos tenga que ser propuesto a la Junta Central Electoral. Sí. ¿Cómo va a interpretar la Junta Central Electoral esto? Hay precedentes del TCE y del Tribunal Constitucional que lo favorecen. Sí. Y te leo, en principio... Déjame decirte, para cerrar ese punto ahí, Sí. si los partidos si tienen dos cabezas pensantes en esa contienda interna que van a desarrollar, y tienen alguna negociación con el profesor Fernández, lo primero que tienen que decirle a Leonel Fernández, resuelva su tema primero. ¿Por qué? Porque ningún partido, por pequeño que sea, o qué sé yo, vamos a ponerlo, por bruto que sea, no va a irse delante y va a tomar y proclamar a Leonel Fernández sin que ese problema jurídico esté latente, o sea, sin que esté resuelto. No, porque después puede quedarse sin candidatura presidencial. Claro que sí. No quiero irme sin dejar de establecer que el Tribunal Constitucional ha sentado precedente en cuanto a esto. Hay una sentencia calientica del 10 de octubre del año 2019, o sea, de hace 6 días, donde el Tribunal Constitucional, aparte de que anuló 2 articulados, que era el articulado punto 3 del artículo 49 de la Ley de Partido Político, que exigía un tiempo de militancia específico, el Tribunal Constitucional ha establecido claramente que no puede existir, y dice claramente el tribunal, además, y es quizá lo más importante, siempre es previsible que dadas determinadas situaciones históricas, es probable que los partidos, agrupaciones, movimientos políticos tengan la necesidad de postular candidatos que no sean militantes de ninguna organización política, pero que puedan ser considerados como candidatos para representar intereses tácticos y estratégicos de la entidad. Es precisamente esos específicos contextos en que tiene pertinencia el precedente establecido en este tribunal mediante la sentencia del 2015, el texto atacado. Y el estudio del artículo atacado, que es el que acabo de mencionar, constituye una barrera para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido y la libertad de asociación. Toda que, como bien se ha establecido la sentencia citada, nada debe impedir que el ciudadano que recién ingresa a la fila y quiera aspirar pueda optar inmediatamente. Sí, Mira, esta situación jurídica puede terminar en el TCE, En la situación jurídica, como yo venía diciendo anteriormente, vamos a suponer que un partido X que no fue a primarias decida llevar al profesor Fernández o a cualquier otro precandidato no electo. Cuando eso llegue a la Junta tiene un plazo de 5 días para pronunciarse. O lo acepta o no lo acepta. La división que hay aquí es que para el caso municipal... ¿Es apelable? Para lo presidencial no. Para lo municipal sí. La diferencia está una ante la Junta y otra ante el TCA. Y hay otra discusión profunda ahí que hay que analizar. Bueno, Enrique, nosotros tenemos puntos y aparte porque tenemos que seguir discutiendo. Porque es interesante. Con mucho gusto, como ustedes les gusta. Y tenemos también un plazo fatal porque tiene que ser rápido. Ya, a las 7 se vence ya. Señores, agradecidos de su sintonía. Nos vemos mañana en otro Tribunal de la Tarde.